Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos hoy viernes 27 de octubre. Feliz inicio del fin de semana. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este devocional se titula Cuando los buenos sufren. Cuando los buenos sufren. Es el día 25 de esta serie. Los últimos días yo había estado diciendo mal los números. Espero que no haya habido problema. Capaz que ni cuenta se dio nadie, ¿verdad? Pero hoy es el día 25 y se llama Cuando los buenos sufren. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro escribió esta carta que estamos estudiando a un grupo de cristianos que estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo rechazados, excluidos, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Esta carta la escribe el apóstol Pedro para darles ánimo, para darles esperanza viva en medio del sufrimiento, el dolor, los problemas, porque la exclusión de la sociedad traía sufrimientos físicos, materiales, económicos, emocionales. Y el apóstol Pedro les escribe para animarlos y también para decirles cómo deben vivir, cómo poder tener esa esperanza y cómo comportarse en medio del dolor. Así es que hoy vamos a hablar de eso muy específicamente, cuando los buenos sufren. ¿Qué hacer cuando sufrimos? Y no es porque nos hayamos portado mal, porque a veces sufrimos cuando nos portamos mal, ¿no? No, a veces sufrimos por portarnos bien, por querer servir a Dios, por ser cristianos. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo vivir esas experiencias? Vamos a reflexionar acerca de eso el día de hoy, no sin antes orar. Háblanos, Padre Santo, Dios nuestro. Invocamos tu nombre para que en esta hora tú puedas hablar a nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Tuyo es, Señor, toda la gloria, todo el honor, todo el poder. A ti te damos toda alabanza, Padre Santo. Permítenos escuchar tu voz en esta hora, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 3, del 16 al 18, y dice así. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para que llevemos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El lenguaje del apóstol Pedro puede resultar confuso, pero creo que lo que dice es bastante claro. Tengamos una buena conciencia para que si hablan mal de nosotros, los que hablen mal de nosotros queden mal. Esto lo tocamos ayer y lo hemos dicho en varios de estos devocionales. Así es que el punto es que vivamos, demos buen testimonio. Un cristiano da buen testimonio, mis hermanos, hasta por fines evangelísticos, ¿no? Para que la gente se convierta a Cristo. Y dice el apóstol Pedro, porque es mejor sufrir por hacer el bien. Es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Cuando sufres por pecador, porque tomas malas decisiones, no, pues sí, eres tramposo en tus negocios y te corren del trabajo, pues claro, ¿no? Eres tramposo en tus negocios y te demandan y estás sufriendo ahí con problemas, pues sí, son consecuencias de tus malas decisiones. Eres adicto a alguna sustancia y andas ahí todo alcoholizado y chocas y tienes que pagar y te has lastimado, pues sí, por tus malas decisiones. A veces sufrimos porque nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Pero hay veces que sufrimos no porque hayamos hecho nada malo necesariamente, no que seamos santos y perfectos, me refiero, sí somos santos, pero no en el sentido de que perfectos sin mancha. No, nadie es así, pero hay veces que sufrimos no como consecuencia de algún error en particular que hayamos cometido, sino a lo mejor por la maldad de otros, o simplemente porque así es el mundo. Y dice el apóstol Pedro, cuando sufres por hacer el bien, eres bienaventurado. Cuando sufres por hacer el mal, pues sí es consecuencia de tu pecado. Pero cuando sufres por hacer el bien, algún propósito ha de tener Dios. Dice aquí el apóstol Pedro, si la voluntad de Dios así lo quiere, algún propósito tendrá Dios para hacernos crecer, para acercarnos a Él, para darnos una bendición mayor. Y después dice, porque así sufrió Cristo. Así le pasó a Jesús. Él lo hizo voluntariamente. Él sufrió voluntariamente. Y fue a la cruz por nosotros. El que era justo y perfecto sufrió por nosotros que somos injustos, para llevarnos a Dios. Muy bien, vamos a las enseñanzas de este pasaje. Ya que queda claro de qué está hablando el apóstol Pedro, vamos a las enseñanzas. Y primero hay que decir, mis amados hermanos, que, miren, estamos hablando de sufrir cuando haces el bien y vamos a ver que hay razones
por las que Dios a veces lo permite. Vamos a ver que el sufrimiento puede ser usado para bien. Nos hace crecer, nos hace entender cosas, pero primero cabe aclarar que no estamos diciendo aquí que el sufrimiento es algo bueno. No, el sufrimiento no es algo bueno, todo lo contrario, es algo malo. El sufrimiento ni siquiera era parte del mundo que Dios creó. Hay gente que dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué Dios creó el sufrimiento? ¿Por qué no mejor Dios creó un mundo donde no hubiera sufrimiento? Bueno, ¿qué crees? Sí, Dios sí creó un mundo donde no había sufrimiento. El problema es que el sufrimiento entró por el pecado del ser humano. El ser humano desobedeció a Dios. Y cuando desobedecimos a Dios, entró el pecado y de ahí viene todo el sufrimiento. Así es que no es voluntad de Dios el sufrimiento. El sufrimiento no era parte del mundo bueno que Dios creó. El sufrimiento es parte del mundo caído a partir de la entrada del pecado por nuestra desobediencia. Ahora, Dios nos dio libertad. Y por esa libertad mal usada es que hay sufrimiento, pecado, maldad y todo lo malo en el mundo. ¿Y por qué Dios nos dio libertad? Bueno, para tener una relación real con nosotros. Eso lo hemos explicado muchas otras veces. No vamos a usar tiempo el día de hoy para decir eso. Pero, entonces, el punto del apóstol Pedro no es decir que el sufrimiento es bueno. ¡Ay, qué bueno que sufran! ¡Ay, sí, qué bonito sufrir! No, el sufrimiento es malo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es, en este mundo hay sufrimiento. No es una cuestión de si acaso sufres, no. Es una cuestión de cuándo nos toque sufrir, porque así es este mundo. Así es el mundo caído en el que vivimos. Dios está trabajando para redimir este mundo y restaurarlo a ese plan original donde no había sufrimiento. Y en esa nueva creación que Dios va a hacer no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y para eso vino Cristo Jesús, y para eso creó el pueblo y la iglesia, y para eso mandó su palabra, y algún día llegaremos a ese mundo sin dolor. Pero mientras estamos en esta vida, no es una cuestión de si acaso sufres, es una cuestión de cuándo sufras, porque hay sufrimiento en este mundo. Y como ya dijimos, hay 3 razones por las que sufrimos, amados. A veces sufrimos por nuestro propio pecado. Te portas mal, tomas malas decisiones, sufres. A veces sufrimos por el pecado de otros, por la maldad de otros. A veces sufrimos porque hay gente mala en este mundo que nos hace daño, que nos golpea, que nos insulta, que nos daña, que nos asalta. Y a veces sufrimos simplemente porque este es un mundo lleno de pecado. A veces no es ni nuestra culpa ni la de otros directamente, simplemente es un mundo lleno de pecado, ¿no? El sufrimiento que a veces experimentan, por ejemplo, el sufrimiento sistémico de un mundo injusto, donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y no hay acceso a la salud, a las oportunidades, y de pronto hay sufrimiento que no es culpa de alguien en específico, sino del mundo en el que vivimos. Bueno, hay sufrimiento también incluso por cuestiones naturales, ¿no? Cataclismos, desastres naturales, y a veces la gente sufre. 3 razones: por nuestro propio pecado, por el pecado de otros o por el pecado del mundo. Y el día de hoy nos vamos a concentrar, o nos estamos concentrando en esas ocasiones cuando sufrimos, no por nuestro propio pecado, sino al contrario, por hacer el bien, por ser cristianos. 3 enseñanzas para nosotros en esta hora. Número 1, mantengamos una buena conciencia. Dice el apóstol Pedro, mantengan una buena conciencia. Manténganse santos, fieles a Dios. Hay gente que cuando está sufriendo cree que le da derecho a hacer el mal, a alejarse de Dios. Hay gente que se aleja de Dios. No, Dios no me escucha, me voy, ya no. Y se ponen a hacer el mal. Creen que tienen derecho a robar, ¿no? Como me va mal económicamente, bueno, voy a robar y Dios me da permiso. No, mi hermano. Cuando estamos en medio del dolor es momento para mantener una buena conciencia, para seguirnos portando como cristianos en santidad, en fidelidad. Mi hermano, los cristianos luchamos con otras armas. No respondemos a la agresión con más violencia. La venganza solo genera más violencia y perpetúa el círculo vicioso de violencia, de odio, de maldad. El cristiano lucha con otras armas. No respondemos con odio al que nos odia, respondemos con perdón y con amor. Número 2, mantengamos una esperanza viva. Mantengamos una esperanza viva. ¿Qué hacemos en medio del dolor? Vivamos con esperanza, mis hermanos. Vivamos con esperanza, sabiendo que hay un Dios que tiene todo en su control. Nosotros no vemos el resultado final de lo que estamos viviendo. Vemos el dolor y vemos cosa triste, vemos cosa fea. Pero Dios sí ve más allá. Y Dios es bueno, y Dios nos ama, y Dios tiene todo en su control. Podemos confiar que hay un Dios que tiene todo en sus manos. Que tiene todo en sus manos. ¿Se acuerdan del náufrago? El náufrago que se hundió su barco y quedó en la isla desierta y se enojó con Dios. Señor, no puede ser.
¿Por qué permites esto? Llegan restos del barco con víveres, construye un refugio, hasta hace una fogata y dice, ay, gracias Señor porque pude hacer esta fogata. Y se duerme, uno de los troncos rueda y quema todo el refugio y se enoja otra vez con Dios. ¿Cómo permitiste, Señor, que se quemara mi refugio y todos los víveres? En eso llega un barco y lo rescatan y les pregunta a este hombre, ¿cómo supieron que estaba yo aquí? Le respondieron, vimos las señales de humo que nos hiciste en la noche. Notan cómo Dios tiene todo un plan y a veces nos enojamos por las cosas que pasan, pero todo es parte de Dios, puede usar todo para bien. Ojo, no estoy diciendo que Dios mande todo lo malo, estoy diciendo que Dios puede usar lo malo. Dios no manda cosas malas, pero Dios puede usar incluso las cosas malas que pasan en este mundo por el pecado que hay en la humanidad. A veces vemos solo un pedacito del rompecabezas y vemos es una tragedia, es un dolor, es un sufrimiento. Pero esa piececita del rompecabezas es parte de una pintura más grande que Dios está creando para nuestro bien, para tu bien, mi hermano. Confía en Dios. Llénate de esa esperanza de saber que Dios tiene todo en sus manos. Solo un cristiano que confía en un Dios así, solo un cristiano que confía en un Dios así puede tener gozo y paz en medio del dolor. Los que no creen en Dios, claro que se desesperan, claro que pierden la paz, claro que pierden el gozo. El cristiano puede tener paz en medio del dolor. Y nos preguntan los demás, oye, ¿cómo le haces para estar en paz en medio de enfermedades y problemas económicos y problemas familiares? Me encanta escuchar historias de personas que en medio del dolor confían en el Señor. Le diagnosticaron cáncer a la hermana, perdió su trabajo el hermano, murió un ser querido de no sé quién y están en paz. Por supuesto que lloran, por supuesto que sufren, pero con paz. El cristiano sufre con paz. El cristiano sufre, pero no sin gozo, no sin dolor. Hay tiempo de llorar, claro que hay tiempo de llorar, pero el cristiano nunca llora sin paz, sin gozo en su corazón, porque tenemos esta esperanza en un Dios así. Y la gente nos ve y dice, yo quiero tener eso. Y pueden venir a los pies de Cristo si así gustan. Y esa es la tercera enseñanza y última. Mantengamos un seguimiento fiel a Cristo. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos en un Dios que tiene todo en su control y porque Cristo Jesús lo hizo, Él lo hizo. Mira, mi hermano, Dios no nos da estas enseñanzas así nomás como desde su trono, desde la comodidad de su gloria. No, Él vino y sufrió. Él experimentó el dolor. Así es que nos entiende, nos comprende. Vamos a confiar en este Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu maravillosa enseñanza de paz y gozo en medio del dolor. Permítenos ser como Jesús, que soportó, Señor, el dolor porque sabía que tú tenías un plan. Así nosotros, Padre Santo, estamos en tus manos, confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, amados hermanos. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.